Hola, bienvenido a Vivir Innovando, tu espacio para el cambio. Hoy respondemos a la pregunta, ¿cómo impulsar la creatividad para innovar mejor? La principal fuente de competencias para el liderazgo de una corporación es la creatividad. Sin embargo, solo un 25% de los ejecutivos cree que está aprovechando su máximo potencial creativo y un 94% no está satisfecho con su desempeño innovador en la empresa. Es así que algunas fuentes recomiendan lo siguiente. 1. Evitar limitarnos en el proceso, no importando tanto los procedimientos, sino la confianza y la inteligencia colectiva para alcanzar nuevas fronteras. 2. Empoderar a los equipos, brindando riendas sueltas para explorar y tomar riesgos, lo que llevará a direcciones inesperadas. 3. Encontrar nuestras debilidades, superar el autosabotaje y autolimitación de los comúnmente escuchados. No se puede o no tenemos la capacidad, dando apoyo necesario al equipo. 4. Fomentar una mentalidad de crecimiento, mezclada con la atención plena, estimulando la creencia interna de que pueden ser más creativos, aprendiendo sus errores y haciendo mejoras continuamente. En nuestro InnovaQuest entrevistamos a Andrés Rubiano, quien nos contará cómo él gestiona la creatividad para propulsar los procesos de innovación. El pensar rápido y tener un poco de presión, porque necesitamos, para ese contexto y para que salgan cantidad de ideas, cuando hablamos de muchas ideas, al inicio es donde sale el mayor número de ideas. Pero siempre nos ha ido mucho mejor cuando le ponemos una acotación en el tiempo. En ese caso, usando ese cerebro rápido, las aterriza. Ahora, cuando el tema es de evaluar las ideas y cuando la pregunta que me hacías es ¿dónde están las ideas más poderosas? En nuestra metodología lo que hacemos es, esas ideas están súper buenas, pero tenemos que pasar de fragmentos de ideas a conceptos más robustos, y esta metodología va más a la metodología que utiliza el GIMI, el Global Innovation Management Institute, de que esos fragmentos o esos puntos los llevemos a ideas mucho más fuertes, y para lograr eso tenemos que empezar a interactuar. Entonces, inicialmente de manera individual, después en parejas y después en grupo. Cuando mi idea la empiezo a validar con otro y empiezo a iterarla, me doy cuenta que mi idea o es muy buena y el otro dice excelente y empezamos a construir juntos, se empiezan a volver más fuertes y más poderosas. ¿Cuándo definitivamente son más poderosas? Cuando lo vuelvo a un concepto. Tú puedes innovar en el modelo de negocio, en la forma de entrega, en la forma en que haces las cosas al interior de la empresa, al mercado al que estás existiendo. Y cuando conectas todos esos puntos, la idea se vuelve más robusta y esto funciona como un tótem, ¿no? Empiezas con una idea y el otro dice, muy buena, pero ¿qué pasa si le agregamos esto? Y el otro dice, oye, pero está buena, pero mira que existe esto que está haciendo ya un Uber, un Netflix, un Disney. Esto, si lo llevamos a este contexto, funcionaría muy bien. Y esa idea inicial se vuelve más poderosa cuando tú combinas y cuando concretas y lo vuelves un concepto que puedes no solamente capturar, sino también generar valor. Ahí es cuando es lo suficientemente grande para llevarlo al mercado e iterarlo. Entonces, creatividad de todas maneras es proceso. Si hablamos de creatividad, no todos tienen ese sombrero verde de ser creativos, y ahí creo que nos tenemos que referir un poco a De Bono, este autor que hablaba de los 6 sombreros: amarillo positivo, azul organizado y con estructura, blanco desde las cifras y desde los datos, negro el que ve los riesgos, rojo el que es más intuitivo y más emocional. Depende de la etapa, ahí es cuando salen ideas muy buenas o no. Si estás en la parte de divergencia, de sacar y de abrir la mente y de crear eso, necesitas personas con muchos más rojos, ¿cierto? Porque tienes que pararte y ponerte en los zapatos del otro, tienes que ser empático para entender ese problema. Verdes, sí o sí, que es el creativo. De pronto me faltó explicar el verde, pero ese es el creativo. Y el amarillo, el positivo. Esos en esa etapa son los que hay que tener y hay que buscar en la organización ese tipo de sombreros.
Pero cuando ya tienes toda esta etapa y de ideas para aterrizarlas en la etapa de convergencia, ahí necesitas llamar para aterrizar y que si esta idea sí o sí va a servir, importante que esté el blanco, el de cifras, el que te valide con un mercado y con cifras que esta idea es posible hacerla. El negro, que ve y detecta los riesgos, ¿cierto? Porque él dice, bueno, ¿y qué? Pero ojo con esto. ¿Qué pasa así? Eso es importante. Pero si lo tienes en la etapa de divergencia, mata la idea sin que haya nacido. Entonces mejor que ni esté. Exactamente. ¿Sí? O que actúe con el sombrero. Y si detectamos que ese sombrero es negro, le decimos, acuérdate que esa no la podemos matar. La matas después si quieres, sí, pero ahorita no. En estas dos etapas es muy importante tener el azul. Ajá. El azul te va a acotar en el tiempo. Es decir, si tenemos 3 minutos para hacer esta tarea, 3 minutos, ¿cierto? Y que organice. Es el que lleva el acta en la reunión. Es el que te ayuda a que esto fluya. Si no hay un azul, nunca termina una reunión con verdes. Sí, porque o los amarillos es todo muy bueno, pero bueno, después necesitamos pasar a la siguiente etapa. Entonces, en todos los procesos, ¿cierto? Desde tener una razón de cambio, tener una etapa de divergencia, conectar los puntos, aterrizarlos y después sacarlos al mercado, en todo este proceso tú necesitas tener azules. Pero también existe la serendipia, ¿cierto? Sí. Existe esa creatividad espontánea que no tiene ningún tipo de proceso ni de sombrero aparentemente, ¿cierto? Y que también es latente. ¿Tú qué piensas de esa forma de creatividad? Más espontánea. Como creatividad, es creatividad, ¿sí? Es ese eureka, ¿no? Se me prendió el bombillo, el que de pronto se me ocurrió normalmente, a mí se me ocurren muchas cosas en la ducha, ¿sí? Ese tipo de escenarios donde estás hablándole a ese que te está dirigiendo la orquesta en tu cabeza. Yo pienso en los 6 colores de los sombreros de Bono, Ok. pero tendrá que haber un asta que unifique. Y si existe esa asta, ¿de qué color tiene que ser? Si me hablas de un color, yo hablaría de un rol para poder conectar eso y es el rol que tiene el líder en la organización. Ajá. Para mí sería ese que una y que pueda orquestar cada uno tiene unas habilidades, unas destrezas, un sombrero, un color de sombrero. Pero nada de esto funciona si no hay un director de orquesta. Ese director de orquesta tiene que darle a cada uno una partitura, porque imagínate que cada instrumento, o sea, soy muy bueno tocando la flauta, tú, no sé, los timbales o el trombón, exacto, pero tú una partitura y yo otra, pues eso no va a sonar bonito, ¿no? Va a sonar muy desacorde a lo que era el objetivo en la organización. Hay que tener claro el objetivo. Y ese objetivo para llevar a todos estos sombreros a que se cumpla ese fin último en la organización. Gracias, Andrés. Como bien decías, el proceso creativo es como dirigir una orquesta. De hecho, en la etapa de divergencia, la música, la alegre en particular, es un gran potenciador de la creatividad, afectando la flexibilidad del pensamiento positivamente y permitiendo trascender ante lo habitual. Y es por ello que para la segunda parte de este programa entrevistamos a Fernando Valcárcel. Muchas gracias, Fernando. No, ha sido un placer. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta pronto.